Durante el gobierno de Porfirio Díaz surgieron otro tipo de haciendas, cuyas extensiones eran mucho mayor que la de las haciendas tradicionales. Estas mismas se desarrollaron en varios estados de la nación y cultivaban por lo regular hasta 800 hectáreas. Eran ricas haciendas que ya venían empujando desde la época de México colonial, con buenas tierras y abundante agua. Aquí, en el sur de la entidad y parte de lo que ahora se conoce como el Cuarto Distrito, figuran grandes extensiones semidesérticas, pero también bellas regiones de bosque y serranías con tierras de monte bajo fértiles y clima templado. La hacienda El Centinela, de las más cercas de la cabecera municipal de Jaumabe y comprendida en la altitud de casi los 760 metros sobre el nivel del mar, enclavada en plena Sierra Madre Oriental, formaba parte de todo este bello escenario. Ahora son simplemente ruinas, pero con una historia llena de injusticias y con un valor marcado que casi nadie recuerda o pretende olvidar. Y es que las leyendas que de ahí surgen suenan un tanto escalofriantes, pero más como si fueran salidas de algún cuento de terror, pues según nuestros escasos narradores, hablan que en la época dura y tremenda de don Porfirio Díaz como presidente de la República, precisamente en ese entonces, esta hacienda El Centinela, quien figuraba como dueño absoluto, era nada más que el coronel Nieves Hernández, un personaje calificado como ambicioso, asesino despiadado, un bandido dedicado al avigateo que aprovechó para acumular cientos de cabezas de ganado y hacer más grandes sus riquezas. No le importaba nada, solo su bienestar económico, pues gozaba de todas las confianzas de don Porfirio Díaz, quien además de ser su compadre, fue el propio presidente de la República quien le regaló esta hacienda para que se instalara en esta región de Jaumabe, con la sola condición de cuidar toda la zona hasta la frontera de Tamaulipas, evitando el alzamiento de cualquier grupo armado en contra de la política y gobierno en sus funciones. El coronel Nieves Hernández, compadre de don Porfirio, fue el cacique de la región, y cuenta uno de nuestros narradores, Raúl Rodríguez Ríos, titular del área de educación en el municipio de Jaumabe, que cuando algún campesino se le acercaba al coronel para explicarle que lo robaron algunas cabezas de ganado, Nieves Hernández lo invitaba a entrar a la hacienda para que las buscara, y obvio que las personas entraban con toda la confianza del mundo, pero cuando ya estaban adentro, les ordenaba a sus pistoleros, bajo sus órdenes, que los eliminaran por haber invadido su propiedad privada. Así, cientos de personas fueron ahorcadas, asesinadas y enterradas en ciertos lugares de esta hacienda, a fin de cubrir todo rastro de los humildes e inocentes campesinos, que sin saber la suerte que les esperaba, ahí encontraban su muerte. Así acumuló su riqueza el coronel Nieves Hernández, a tal grado que prefirió mejor enterrar todas sus pertenencias de valor, entre joyas, cientos de monedas de oro y plata, a un costado del casco de esta hacienda, y escogió a 5 de sus ayudantes, según el coronel de plena confianza, esto para estar seguro que a nadie les informaran a desconocidos dónde escondieron tan apreciable tesoro. Sin embargo, fue tan fuerte la desconfianza del militar que una vez terminado el trabajo encomendado, prefirió eliminarlos y enterrarlos en ese mismo lugar. Según esto, para que los espíritus de ellos mismos le cuidaran sus riquezas. De ahí surge la leyenda. Ahora quienes llegan a pasar por ese lugar, ya muy entrada la noche, dicen escuchar murmullos de gente quienes vienen montados a caballo, pero que en realidad no se les entiende nada, más si se llegan a escuchar los sonidos de los cascos de caballo.
En los escasos datos e historia que existen del coronel Nieves Hernández, resulta que en 1903 a 1904, el mismo presidente de la República, don Porfirio Díaz, le ordena directamente al coronel en mención que se traslada de inmediato a la frontera del estado de Tamaulipas, pues ha recibido mensajes de gran credibilidad que el señor Catarino Garza, al parecer periodista, se acaba de alzar en armas en contra del gobierno. Por tal motivo, lo debe detener a como dé lugar y lo más pronto posible, antes de que más alzados se unan a Garza. Las órdenes son acatadas y desde Jaumabe, Nieves Hernández inicia su peregrinar hacia la frontera de Tamaulipas. El coronel ya sabía por datos que también le llegaron que Catarino era una persona bastante aguerrida, de armas tomar y de una recia valentía. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Para esto a Díaz por telégrafo le informa el general Hinojosa, entonces ministro de la guerra, sobre la postura de Catarino, pero también se apresuró a escribir al coronel Nieves para que se trasladara a Reynosa, Tamaulipas, dejando entrever una afectuosa carta en la que decía que el gobierno estaba informando de que también los revolucionarios Vallejo y Balsadúa de Nuevo León se habían internado a Tamaulipas para trastornar el orden y que el general Díaz confiaba en su lealtad. Se refería al del coronel Nieves Hernández por ser compadres y que nunca lo iba a traicionar. Todo ello para que sin pérdida de tiempo restableciera la paz. Pero tras esta carta recibe el propio Nieves Hernández un telegrama capcioso del general Díaz, en el cual le comenta que pacificará la frontera y que sin pérdida de tiempo le diera aviso de haber obsequiado o atendido sus deseos. El coronel Nieves Hernández es traicionado y es acusado por el mismo general Reyes como traidor a la causa de don Porfirio Díaz, lo cual provocó que el mismo dictador ordenara su traslado del coronel a la Ciudad de México para ser juzgado y condenado a muerte. Pues en el informe que le llegó al presidente fue que su compadre Nieves lo traicionó porque supuestamente le perdonó la vida a Catarino Garza, pero lo cierto es que el mismo Catarino y su escasa tropa lograron huir a los Estados Unidos y esconderse de las fuerzas armadas porfirianas. Ante ello, el coronel Hernández siempre pidió hablar directamente con don Porfirio Díaz para explicar todo el acontecimiento y la jugada burlona y traicionera que le hizo el general Reyes. El hecho nunca llegó, pero sí las súplicas del coronel, a tal grado que el mismo presidente finalmente le perdonó la vida, y antes de ser fusilado, fue puesto en un tren bajo estrecha vigilancia para que fuera trasladado a San Luis Potosí y de ahí a su hacienda El Centinela, acción que nunca se dio, pues antes de llegar a su destino fue envenenado y descubierto ya muerto en su mismo lugar. Los restos fueron trasladados al panteón de Jaumabe. Mientras tanto, de Catarino Garza solo se describe que éste huyó a El Salvador y estuvo en Nicaragua y Venezuela con los grupos opositores de aquel entonces y murió en una de esas naciones después de un enfrentamiento. Del tesoro del coronel Nieves Hernández existe un gran misterio de que todavía hay un gran tesoro por descubrir en dicha hacienda, pero ahora todo ha sido inútil. Según los datos históricos, tanto dentro de sus ruinas y alrededor de la misma, el general enterró sus tesoros en la hacienda El Centinela. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico. Hasta pronto.